Vaya, el objetivo de esta tutoría vamos a seguir, aunque ya está disponible la unidad 3, si se fijó, la unidad 3 es sobre derivadas y ya está en plataforma. Pero aunque ya la tenemos disponible, como la entrega de esta tarea está muy próxima, ¿verdad? Ya es para el 23, prácticamente el lunes, ya es la fecha límite de la entrega. Entonces, quería darles algunos ejemplos para que puedan trabajar todos los ejercicios. Igual hoy vamos a hacer algo. Vamos a ver un ejemplo y luego le doy un tiempo para que trabaje el ejercicio de su tarea y pueda solventar cualquier duda que pueda tener. El ejercicio 1 ya lo estuvo trabajando, ¿verdad? Ya lo pudo terminar. El B me falta, Ah, el literal B. vaya, le voy a dar un ejemplo, le voy a dar un ejemplo del ejercicio 1, igual para que les quede a sus compañeras, ¿verdad? Ujú. Entonces, nos dice, dada la función f de x, vaya, dice, dada la función y nos aparece una función a trozos, nos pregunta si es posible que la función sea continua para algún valor de c. Y el valor de c es este que corresponde a la imagen de la función. Y nos pide que encontremos los límites al infinito de esta función. Entonces, primero vamos con la pregunta A. Si es posible que sea continua para algún valor de c. Para eso tenemos que verificar los tres pasos que sabemos que tenemos que hacer para que una función sea continua. Primero vamos a definir la continuidad, ¿dónde la vamos a estar analizando? Dijimos que cuando no nos dan un punto específico, el punto que elegimos va a ser el que aparece en la restricción. En este caso, el punto donde vamos a estar analizando la continuidad es x igual 0. Y vamos a determinar si la función es continua para x igual 0 y si es continua, ¿cuánto vale c? El valor de c dependerá de si el límite existe y que ese valor tiene que ser igual al valor del límite, si es que lo encontramos. Entonces, primero, la imagen, ¿quién sería? F de 0. ¿Cuánto vale la imagen cuando x vale 0? Según cómo está definida la función. ¿Cuánto dice Cero. usted? ¿Cuánto? Valdría cero. No, vale lo que lo que nos indica acá. Si x vale 0, la imagen dice es Sí.
Ese es el primer paso. Entonces, la imagen existe, pero no sabemos cuánto vale C. Si el límite existe, solo tenemos que redefinir la función y darle un valor a C que sea igual que el límite. Segundo punto, tenemos que determinar si el límite, cuando x tiende a 0, de f de x existe. Y para esto vamos a verificar los límites laterales porque es una función a trozos, ¿no? Siempre que tenemos este tipo de función, para saber si el límite existe, ya sabemos que es con límites laterales, ¿verdad? El límite por la derecha de f de x, vamos a ver si es igual al límite por la izquierda. Entonces primero vamos a encontrar el límite por la derecha. Y en vez de f de x, ¿qué parte de la función vamos a poner? ¿Cuál de los tres trozos iría? Que bueno, por la derecha dice va. Sí. Vamos ln, el logaritmo natural. Por la derecha de 0 nos fijamos que diga que x sea mayor o menor. Ah, que sea mayor. Exactamente. Entonces, ¿cuál sería? Primero. Excelente. La exponencial con exponente 3 sobre x cuadrado. Hacemos la evaluación aplicando el método de sustitución y en vez de x vamos a poner 0. Entonces tenemos e a la 3 sobre 0 al cuadrado. Pero allí tenemos una indeterminación en el exponente. Para eso vamos, ¿qué es la indeterminación k sobre 0? ¿Verdad? Tenemos 3 sobre 0. Así que vamos a encontrar el límite por aparte, el límite nada más del exponente para ver qué nos resulta. Ya sabemos que con esa indeterminación siempre tenemos un resultado que es infinito, porque ya lo dijimos antes, con la indeterminación k sobre 0, el resultado de ese límite nos da infinito, pero queremos saber si es un infinito positivo o si es un infinito negativo. Entonces, hacemos el análisis para saber el signo de ese infinito. Estamos a 0 por la derecha. Ya dijimos, es k sobre 0, pero nos interesa el signo, es decir, si le damos un valor muy cercano a 0 por la derecha, ¿qué signo va a tener? En el numerador, pues ya sabemos, no hay x, entonces tomamos el signo del 3, que es positivo. Y en el denominador, si le damos un valor muy cercano a 0 por la derecha, como 0.001, ese número elevado al cuadrado, pues nos sigue dando positivo, porque todo número elevado al cuadrado es positivo. Entonces, ya sabemos que el signo más entre más da más, y ese va a ser el resultado de nuestro infinito, es hacia más infinito. Ahora vamos a sustituir acá. Ya no vamos a poner esa indeterminación, sino que vamos a poner e elevado a la más infinito. Y la función exponencial elevada al infinito positivo, pues eso nos da como resultado el infinito positivo. Así que este límite por la derecha del 0 dice que va hacia el infinito positivo. Este fue el resultado para el límite por la derecha. Ahora vamos con el límite por la izquierda. Para hacer el límite por la izquierda, ¿cuál de los tres trozos vamos a tomar? El logaritmo natural. Excelente.
Cuando hacemos la sustitución, lo que nos resulta es que tenemos el logaritmo de 0, pero el logaritmo de 0 no existe. Lo que queremos saber entonces es la tendencia. Podemos darle un valor a 0 muy cercano por la izquierda y ver qué resultado nos da. También sabemos que en los logaritmos, por ejemplo, si nosotros estamos encontrando el límite cuando x tiende a 0 del logaritmo natural de x, por ejemplo, nos preguntamos cuánto da este límite. Una forma de saberlo es convirtiéndolo a su forma exponencial. Por ejemplo, la base del logaritmo natural es e. Y nos preguntamos a qué exponente tengo que elevar yo la potencia, la base e, para que el resultado me dé 0, que es el valor al cual está tendiendo el límite. Este exponente de e será el resultado de este límite. Entonces, ¿hacia dónde tengo que, cuál tendría que ser este exponente? El único valor que me hace que e elevado a esa potencia me dé 0 es menos infinito. ¿Por qué? Porque para hacer que este exponente negativo pase a ser positivo, yo tengo que pasar a e elevado al infinito al denominador. Y ya lo pongo con exponente positivo. Pero e a la infinito, ya dijimos, eso es infinito. Y una constante dividida entre infinito, eso es 0. Cualquier constante que la dividamos entre infinito nos da 0. Así que el exponente que debe tener la e para que nos dé 0 es menos infinito. Esto es un análisis en base a la forma exponencial de la función logarítmica. ¿Qué nos quiere decir eso? Que cuando nosotros nos acercamos al logaritmo natural de x, que nos acercamos a 0 de la función logaritmo natural de x, el resultado es que la función se va al infinito negativo. Y eso lo podemos ver, se los muestro en GeoGebra, en la gráfica de la función. Nos vamos acercando a 0 y la función se va hacia el infinito negativo. Entonces esto ya está definido, el límite cuando x tiende a 0 del logaritmo natural de x va a menos infinito. ¿Qué va a pasar en este caso que nos estamos acercando? En este caso nos estamos acercando por la derecha. En este ejemplo que vimos. Por la derecha. Por la izquierda el límite no existe porque lo podemos ver en la función, ¿ve? Por la izquierda no está pasando nada, solo por la derecha nos vamos hacia menos infinito. Pero en este caso de nuestra función nos dice que nos vamos a acercar a esta función por la izquierda. ¿Qué va a estar pasando? Nos vamos a ir a un infinito porque eso sucede con las funciones logarítmicas cuando nos acercamos a 0, en este caso, porque es muy parecido a esta función. Solo cambia lo que está dentro. Entonces la asíntota aquí, la asíntota vertical aquí también es 0, pero ¿hacia dónde nos vamos a ir? ¿Hacia infinito positivo o hacia infinito negativo? Podemos darle un valor muy cercano a 0 por la izquierda para saber el signo. O podemos ver la gráfica en GeoGebra de la función para ver qué está pasando cuando nos acercamos a 0 por la izquierda. Nosotros tenemos x cuadrado menos 2x. Y aquí está, cuando nos estamos acercando a 0, que es la asíntota vertical, por la izquierda, la función se va hacia el infinito negativo. Si ponemos un punto y lo movemos, dice que cuando vale 0 se va a menos infinito.
¿verdad? Entonces esa es la tendencia de esta gráfica. Y como les digo, pueden encontrar, darse un valor muy cercano a 0 por la izquierda, sustituirlo y ver el signo que va a tener el infinito, ¿verdad? Pero en este caso ya vimos, se va a menos infinito. Ahora, si nos fijamos, los límites laterales no son iguales. Uno va al infinito positivo, otro va al infinito negativo. En el caso que ambos fueran infinitos positivos, podríamos decir que como los límites laterales son iguales, entonces el límite existe y se va al infinito positivo. ¿Y la función es continua o no? ¿Qué nos dice, Eduardo? Dado que como uno es positivo, que se va al más infinito y el otro se va a menos infinito, entonces, y como en lo que son de eso de la discontinua, dice que una función es discontinua cuando el límite no existe. De hecho, se hablaba de lo que es de la asintótica, ¿verdad? Que es cuando se utilizaba lo que es infinito, cuando se buscaban los límites laterales. Entonces, es discontinua. Excelente. Aunque nos hubiera dado dos infinitos positivos, la función presenta una discontinuidad inevitable. ¿Por qué? Porque ahí hay una asíntota. Este tipo de discontinuidad se llama, como dijo Eduardo, asintótica. Ahora tenemos que para la derecha se va al infinito positivo y por la izquierda se va al infinito negativo. Igual, si los dos se van al infinito positivo, tanto por la derecha como por la izquierda, o ambos se van al infinito negativo, tanto por la derecha como por la izquierda, pues es una discontinuidad inevitable. No podemos quitarla. Aunque le diéramos un valor a c, el límite no existe. Y si el límite no existe... Incluso si, digamos, en una función se nos pide de buscar si es como o no, y nos aparece quizás bueno, si nos aparece lo que es más infinito, tiene que ser discontinua, ¿verdad? Si los dos aparecen más infinitos, los dos límites laterales. Ay, si ¿O llegara a cómo? aparecer solo uno, o de hecho los dos tienen que aparecer, ¿verdad? Tiene que analizar los dos límites laterales, pero usted me dice que uno aparezca al infinito y el otro que diera un número o algo así. No. Ajá, algo así, parecido, algo así. Vaya, seamos que un límite lateral da infinito y el otro da un número. Esta se llama discontinuidad inevitable de salto infinito. También es una discontinuidad y no la podemos quitar porque una dio un infinito y otra dio un número. Igual si las dos dan infinito, ya sean iguales o distintos, tampoco nos podemos quitar esa discontinuidad. O también si los dos dan números y son distintos, por ejemplo, si aquí hubiera dado 3 y ahí 2 son números distintos, también es discontinuo. No nos podemos Ah, quitar esa discontinuidad. Entonces el límite no existe. Entonces esa es nuestra conclusión. Como el límite no existe, porque los límites laterales son infinitos, pues uno va al infinito positivo, el otro va al infinito negativo. Además, la función presenta una discontinuidad inevitable por esta razón que estamos diciendo y por tanto no hay un valor de c que haga que la función sea continua.
Solamente si el límite existiera, entonces sí podríamos encontrar el valor de C. Eso es lo que van a analizar en el ejercicio de su tarea. Van a determinar si el límite existe, analizando los límites laterales. Si el límite existe, entonces pueden concluir que el valor de C es igual al valor del límite. Si el límite no existe, entonces ahí harán su conclusión de que pues no puede ser continuo, ¿verdad? En este punto. ¿Preguntas o estamos bien? Estamos bien. Excelente. Vamos entonces con el literal B. ¿Puedo borrar? Sí, sí. Vale. Vamos con el literal B, que nos dice que encontremos los límites al infinito de la función. Esto quiere decir que vamos a encontrar el límite cuando x tiende al infinito positivo y el límite cuando x tiende al infinito negativo. Primero tenemos que determinar qué parte de la función vamos a tomar para analizar el límite que va hacia el infinito positivo. Por ejemplo, como dice que x va a tomar todos los valores de 0 a más infinito, eso quiere decir que nos vamos a centrar en la condición que sea mayor que 0 porque queremos todos los x positivos. Entonces vamos a tomar la primera parte de la función que sería e a la 3 sobre x cuadrado. Lo que hacemos, primer paso, sustituir, ¿verdad? Entonces tenemos e elevado a la 3 sobre más infinito al cuadrado. ¿Cuánto nos da? Yo se lo voy a ir haciendo aquí horizontal, pero es por el espacio, ¿verdad? Usted puede ir planteándolos de forma vertical en su cuaderno y ir escribiendo. Obviamente recuerden que cuando hacemos ya la sustitución ya no le ponemos el límite, solamente antes si hacemos algún proceso y no hemos hecho la sustitución de x por el valor del límite, pues seguimos poniendo la expresión límite, pero una vez hacemos la sustitución ya no lo ponemos. Entonces tenemos infinito al cuadrado. ¿Cuánto es eso, Eduardo? Sería infinito. Muy bien, infinito positivo, ¿verdad? En este caso, vamos a sustituir lo que es el valor de la x por el valor que nos dio en la función anterior, ¿verdad? Ajá, exacto, por la función en la que el trozo que hemos tomado de esa función. En este caso, dijimos que como queremos los x positivo, elegimos donde dice que x mayor que 0 y tomamos esta forma de la función, la primera, de e elevado a la 3 sobre x cuadrado. Y aquí vamos a sustituir la x. En vez de x vamos a poner el más infinito. ¿Sí? Sí, sí. Ok, bye. Muy bien, entonces tenemos 3 dividido entre infinito. ¿Cuánto nos da eso? Infinito. ¿Seguro? Dijimos cualquier constante dividida entre un número sumamente grande, ¿cuánto le va a dar? Si usted divide 3 entre 1.000.000, Va a dar un montón de cantidades. divídalo y me dice cuánto le da. 3 entre 1.000.000. Uh-huh. Tres por 10 a la elevada a la menos 6. Muy bien, eso significa 0.000003. Ajá. Y si el número es más grande que 1.000.000, entonces va a tener más ceros. Y así sucesivamente. Entonces, una constante dividida entre infinito, ¿cuánto le da? Menos infinito. ¿Mm? No, pero no tiene que dar un menos infinito. No. Fíjese el número que permanece siempre. Si usted divide 3 entre 1.000.000.000,
le va a dar más 0, 0.00000. ¿A qué valor se está acercando cada vez que aumenta la cantidad del divisor? 0. A 0. Entonces, cualquier constante, cualquier número que dividamos entre infinito, eso siempre nos da 0. Sí. Ahora tenemos e elevado a la 0. ¿Cuánto es eso? Un número elevado a la 0 o una letra elevada a la 0 siempre nos da ¿cuánto? 1. 1. Muy bien. Entonces ahí tenemos el límite cuando x tiende a más infinito de la función es 1. Ese es el valor del límite. Ahora vamos a hacer el límite cuando x tiende a infinito por la izquierda, pero para esto, ¿qué función vamos a tomar? La otra función que sería, el que es menor, sería el logaritmo natural de por x cuadrado menos 2x. Muy bien, pero ¿por qué tomamos esa? Porque queremos las x que son menores que 0. ¿Y por qué queremos las x menores que 0? Mm, no sé. Fíjense hacia dónde dice que tiende su valor de x. Menos infinito. ¿Aquí? ¿Hacia dónde Ah, dice que tiende? ¿Hacia dónde? menos, menos Ah, muy bien. infinito. Entonces quiere x, que x tome valores positivos o negativos. Negativo. Ah, muy bien. Entonces por eso va a tomar x menor que 0, porque está buscando todos los x que son negativos hasta el infinito, ¿verdad? Negativo. Esa es la condición también aquí. Como dice hacia más infinito, tomamos esta, porque esta nos está condicionando que son todos los x positivos. Y este nos está condicionando que son todos los x negativos. Vaya, ahora escribimos logaritmo natural de x cuadrado menos 2x. Hacemos lo mismo, sustitución. Menos infinito cuadrado menos 2 por menos infinito. Y esto nos da igual a menos infinito al cuadrado, se nos hace más infinito. Y menos 2 por menos infinito, menos por menos nos da más, entonces tenemos más infinito. Más, vamos a sumar aquí, más infinito, así. ¿Bien? Entonces tenemos infinito más infinito. Le vamos a quitar estos signos más para que no se vea tan confuso. Y ya se entiende que son infinitos positivos. Infinito más infinito nos da infinito. Y en un dado caso, que sería más infinito menos, por ejemplo, menos 10, siempre seguiría más infinito. Sí. Si le está restando una constante, sí. La indeterminación está cuando está restando infinito menos infinito. Eso sí es una indeterminación. Si está sumando dos infinitos, es un infinito positivo. O si está restando menos infinito, es un infinito negativo. O si a un infinito negativo le suma una constante, pues sigue siendo un infinito negativo. Si a un infinito positivo le suma o le resta una constante, es un infinito positivo. Ahora tenemos logaritmo natural de más infinito, esto nos da infinito positivo. Vale, ahora ya tenemos, dice que cuando nos vamos a infinito, a más infinito nos da 1 y cuando nos vamos a menos infinito el resultado es más infinito. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver la gráfica. Por aquí se las tenía. Aquí está. Esta es la gráfica de la función a trozos que estamos analizando. Aquí nos dice la exponencial y la logarítmica. Y vemos, nos encontramos que cuando nos vamos al infinito positivo, es decir, los valores de x empiezan a irse
hacia el infinito positivo, van aumentando 1, 2, 3, 4, 5, hasta el infinito positivo, nos vamos acercando a un valor, a un número. ¿A quién? A 1. Y por eso esta recta, y igual a 1, es una asíntota. ¿Ve? Porque a medida nos vamos moviendo hacia el infinito positivo, nos vamos acercando más a y igual 1, a esa asíntota. Por eso nos dio 1 el valor de ese límite. En el caso de acercarnos al infinito negativo, es decir, nos vamos moviendo para el otro lado, para los números negativos, vamos viendo que la función va aumentando, va creciendo, pero ¿hacia dónde va creciendo? Va creciendo hacia el infinito positivo. Si estuviera para acá abajo, creciendo hacia abajo, estaría, si la viéramos al revés, ¿verdad? Si estuviera, nos hubiera dado infinito negativo, pero como podemos observar, la función, bueno, en este caso es decreciente, ¿verdad? Pero lo que vemos aquí es que la función se está yendo hacia el infinito positivo. A medida nosotros nos movemos x en el infinito negativo. Eso es lo que quiere decir cuando estamos analizando los límites al infinito. No sé si me comprende. Un poco, solamente que y en un dado caso, ahí donde está el 1, donde el límite va hacia más infinito, de x, le hubiera dado, por ejemplo, más infinito, no habría problema. Sí, aquí, donde nos dio 1. Ah, exacto. Ah, no, no hay problema. Lo único que significa es que la función va hacia que, por ejemplo, aquí si se fijan no pasa de 1 y de ahí ya no baja, ¿verdad? Hasta 1 llega. Pues eso quiere decir que entre más nos acerquemos al infinito positivo, es decir, más nos movamos en x, más vayan aumentando los valores de x, 100, 200, 300, más se va a ir acercando la función a 1. Pero si los resultados nos da que es hacia el infinito positivo, lo que quiere decir es que entre más vayan aumentando los valores de x, 100, 200, 300, más van a ir aumentando los valores en y hacia el infinito positivo, 100, 200, y las imágenes van a ir creciendo aquí hacia el infinito positivo. Eso sería nada más, pero sí puede darnos cualquier resultado dependiendo de la función que estemos analizando. Lo que significa cuando nos movemos al infinito negativo en este caso, por ejemplo, entre más vayan yéndose a los números negativos, menos 100, menos 200, menos 300, entonces la función, sus valores, sus imágenes, van a ir aumentando hacia el infinito positivo. Por ejemplo, vamos a poner un punto en este objeto, en la función. Vamos a poner. Ahí está. Y vamos a ir viendo las imágenes. Váyase fijando en este número. El primer número, menos 5.3, es el valor de x. Y el segundo número es la imagen en y, ¿verdad? Entonces, entre más nos movemos hacia el infinito negativo, mire lo que va pasando. Nos vamos moviendo menos 8. ¿Qué va pasando con los valores en y? ¿Van aumentando o van disminuyendo? ¿Qué va viendo usted? Va aumentando. Ah, muy bien. Y si nos seguimos moviendo hacia el infinito negativo, ¿qué va a ir pasando con los valores en y? ¿Hacia dónde van a ir aumentando? Se van a ir aumentando ¿hacia dónde? ¿Hacia el infinito positivo? Ajá, pero positivo o negativo. Negativo. No, cuando nos vamos moviendo en y, vamos al infinito negativo, perdón, en x. Vamos tomando valores negativos en x y nos vamos a ir moviendo hacia el infinito negativo en x. Vayamos viendo esto, menos 23, nos vamos moviendo. ¿Y qué va pasando con las imágenes? Las imágenes van aumentando, pero
hacia el infinito, positivo o negativo. El infinito. Las imágenes. Las imágenes. Hasta el positivo. Exactamente, eso es lo que quiere decir lo que encontramos. Que a medida nos vayamos moviendo en los números negativos en X, las imágenes se van a ir hacia el infinito positivo. Eso es lo que quiere decir esto. Que cuando nos movemos hacia el infinito negativo en esta función, el resultado es que las imágenes se van al infinito positivo. ¿Qué nos quiere decir esta otra? Que a medida nos movamos en X sobre los números positivos hacia el infinito positivo, la imagen se va a ir acercando más a 1. No, no va a ser 1, pero sí se va a acercar mucho a 1. Y eso lo podemos ver si ponemos un punto también de este lado. A medida nos vayamos acercando o nos vamos al infinito positivo, 10, la imagen se va acercando mucho más a 1. Y así podemos irnos moviendo y la imagen se va a ir acercando más a 1. Podemos llegar a un número sumamente grande y así moviéndonos al infinito positivo en X y la imagen se va a ir acercando más y más. Eso es lo que quiere decir el resultado que hemos encontrado aquí, que cuando nos vamos al infinito positivo en X, nos vamos a ir acercando a 1. Y aquí si nos vamos al infinito negativo en X, las imágenes se van a ir al infinito positivo. ¿Hoy sí? Sí. Vaya. Muy bien, entonces ahora, si ya trabajó, como este ya lo trabajó, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo para el siguiente ejercicio. Y le voy a dar unos minutos para que pueda trabajar el ejercicio de su tarea y pueda sacar las dudas que tenga al respecto. De ahí vamos a ver otros ejemplos para los otros ejercicios. Veamos. Vaya, dice, dada la función, nos dan una función, hallar los valores de A y B para que la función sea continua. Entonces, primero no nos dan los puntos donde vamos a analizar la continuidad, pero como ya les he mencionado, ¿cuáles van a ser los puntos que vamos a analizar? Como no nos dice qué puntos elegiría usted, Eduardo? Sería cualquiera de las funciones o X. Tiene que elegir los puntos donde va a analizar la continuidad de la función para encontrar los valores de A y B que la hagan continua. Pero el primer paso es elegir los puntos que vamos a analizar. Vamos a analizar las tres condiciones.
que exista la imagen, que el límite exista y que el límite sea igual que la imagen. Pero primero ¿pero en qué puntos? En el primero, ¿Cuál? x menos 1. Ah, excelente. Entonces, el primer punto, ¿por qué eligió ese punto? No sé, así de la nada me salió de... ¿Dónde lo vio ese punto? ¿Ah? ¿Dónde lo vio? En la función, ¿dónde está? La función. Ese Ajá, punto está, aquí está en la condición, ¿verdad? Entonces vamos a elegir los puntos que aparecen en la condición. Vamos a elegir dos, x igual menos 1 y x igual 0. En estos dos puntos vamos a analizar la continuidad de la función. Primer paso, encontrar la imagen en menos 1, en f de menos 1. ¿Dónde está la imagen? ¿En cuál de estos tres trozos tenemos que sustituir el menos 1 para encontrar la imagen? en la segunda función. O en la primera. En la primera, ¿pero por qué? Tiene que fijarse en eso. Dice menor o igual que menos 1. Significa que ¿dónde está incluido el menos 1? ¿Acá, acá o acá? En la primera. En la primera, muy bien, porque la condición nos dice que x es menor o igual que menos 1. Así que la imagen, para encontrarla, vamos a sustituirlo acá. B por menos 1 al cuadrado más a por menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1, por b es b, y a por menos 1 es menos a. Entonces la imagen es b menos a. Lo único que no sabemos cuánto vale b y cuánto vale a, pero sí sabemos que son constantes. Una vez encontremos los valores de b y a, vamos a poder encontrar la imagen. Por el momento lo vamos a dejar así. ¿Verdad? ¿Mm? Si tuvimos el valor de x, b, no en x, perdón, Eh, sería el valor de en menos x, 1 en x. exactamente. Sustituimos el valor de menos 1 en x. Vaya, siguiente paso. Puede ir, si quiere, también trabajando el ejercicio de su tarea por si le van surgiendo dudas y así vamos avanzando. Vaya. Siguiente paso es encontrar el límite. Vamos a encontrar el límite cuando x tiende a menos 1. Pero como estamos ante una función a trozos, ¿qué tenemos que hacer para encontrar este límite? Tenemos que encontrar los límites laterales, el límite por la derecha y el límite por la izquierda. Con la condición para que la función sea continua, los límites laterales tienen que ser iguales. Entonces, como aquí nos está diciendo los valores de A y B para que la función sea continua, pues aquí no hay tales que la función presente un tipo de discontinuidad. Nosotros tenemos que condicionarlo para que la función sea continua. Es decir, vamos a igualar los límites laterales y así vamos a encontrar los valores de A y B. Primero, vamos a encontrar el límite por la derecha de menos 1. ¿Qué parte de la función vamos a elegir? Si estamos hablando de la derecha de menos 1. ¿Qué parte? ¿Qué trozo? La última. X ¿Seguro? igual. Ah, no. Acuérdese en qué tiene que fijarse, que diga que x es mayor que menos 1. Ah, Leemos de la x mayor que menos 1. Muy bien, entonces tenemos que elegir. ajá. Muy bien. Y sustituimos. Ahora vamos con el método de sustitución.
En vez de la X ponemos menos 1. Si hay alguna indeterminación, vamos a tener que aplicar algún método para quitar la indeterminación. Si no hay indeterminación, pues lo dejamos así. En este caso tenemos menos 1 al cuadrado, eso es 1. 2a por menos 1 es menos 2a, más 1, y menos 1, eso es menos 2. Hacemos las operaciones, por ejemplo, tenemos 1 más 1 es 2, así que nos queda 2 menos 2a sobre menos 2. Podemos sacar factor común 2 aquí en el numerador para poder simplificar con el 2 que está abajo. Factor común 2 sería, vamos a sacar factor común, vamos a hacer en el otro paso para que lo veamos bien. Y decimos 2 entre 2, 1, menos 2a entre 2, solo nos queda a. Y aquí nos queda menos 2. Podemos ahora sí simplificar el 2. Nos queda menos a sobre menos 1. Solo cambiamos los signos para quitarnos este menos 1 del denominador. La a nos quedaría positiva y el 1 nos quedaría negativo. Ese sería el único cambio, a menos 1. Y este es el límite por la derecha de menos 1. ¿Cuánto nos dio? A es una constante que no conocemos, a menos 1. Ese es el valor del límite. Ahora vamos con el límite por la izquierda. ¿Qué forma va a tener la función para que empecemos a encontrar el límite por la izquierda? ¿Cuál de las 3 trozos vamos a tomar? Ya. Tiene que ser menor, ¿verdad? Sí. Pues, la primera. Excelente, el primero. Vamos a poner bx cuadrado más ax. Solo sustituimos el valor de menos 1 y tenemos b por menos 1 al cuadrado menos a, no, perdón, más a por menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1, por b es b y a por menos 1 es menos a. Y ya encontramos el valor del límite cuando x tiende a menos 1. ¿Cuál es la condición? Para que este límite exista, los límites laterales que hemos encontrado, que es este y que es este, ¿qué debemos hacer? Como dijo, Para que el límite exista, los límites laterales que hemos encontrado, ¿qué deben cumplir? tienen que ser iguales. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos dos valores que hemos encontrado? Igualarlos. Igualarlos, muy bien. Entonces, esta es la condición, los límites laterales tienen que ser iguales. Así que vamos a poner, ya encontramos, el límite por la derecha nos dio a menos 1 y esto tiene que ser igual al límite por la izquierda que nos dio b menos a. Obviamente, por el momento no sabemos cuánto vale a y cuánto vale b, pero ya estamos condicionando que el límite exista. Con esta igualdad que estamos planteando, nos estamos asegurando que el límite va a existir. Vamos a encontrar una ecuación, vamos a pasar todas las letras de un solo lado y los números del otro lado. Así que esta A que está negativa va a pasar positiva y la B que está positiva pasa negativa. Entonces tenemos A más A menos B igual, el 1 que está negativo va a pasar positivo. A más A es 2A menos B igual 1. Y a esto le vamos a llamar ecuación 1, que nos va a servir para encontrar el valor de A y B. Y la vamos a dejar por ahí. Ahora que ya hicimos este análisis, vamos con
otro punto. ¿Cuál es el otro punto que tenemos que analizar? Ya analizamos x igual menos 1. Es el que acabamos de... Es el que acabamos de hacer, x igual menos 1. ¿Cuál tenemos que hacer ahora? X igual Menor que 0. 0, el que está en la condición, ¿verdad? Vamos a analizar todos los que aparecen en la condición, el menos 1 y el 0. Entonces vamos a encontrar la imagen cuando vale 0, f de 0. Para eso tenemos que ver dónde está o dónde nos indica. Aquí la encontramos porque nos decía menor o igual que menos 1. ¿A dónde dice menor o igual que 0 o mayor o igual que 0? ¿En qué trozo está eso? Ecuación 2, la función 2. No, ahí dice solo menor que 0. El 0 no está incluido ahí. Tiene que ser mayor, ¿verdad? Puede decir mayor o menor, pero que tenga la igualdad, es decir, que diga menor o igual o que diga mayor o igual. Donde dice eso, ahí sabemos que ahí está incluido el 0. Pero en este caso, en el trozo 2, solo dice menor que 0. El 0 no está incluido ahí. Y en el último, solo dice mayor que 0. Eso quiere decir que el 0 tampoco está incluido ahí. Si no está incluido aquí ni está incluido aquí, eso quiere decir que la imagen existe o no existe. No, no. No, no existe, porque no está incluido ni acá, donde dice menor que 0, ni está incluido acá. Entonces vamos a poner la imagen no existe. Para que sea continua, entonces vamos a tener que incluir el valor de 0, porque no está definido, pero cuando volvamos a escribir la función donde hallemos el valor de a y b, vamos a incluir el valor de 0, ya sea acá, le vamos a poner menor o igual que 0, o acá, mayor o igual que 0, en cualquiera de las dos condiciones, solo lo agregamos, ¿verdad? Para que la imagen exista. Por el momento no existe. Ahora vamos con encontrar los límites. Tenemos que encontrar el límite cuando x tiende a 0 y para eso tenemos que encontrar el límite por la derecha de 0 y el límite por la izquierda. Para el límite por la derecha de 0, ¿cuál es la forma que tiene la función? Por la derecha. ¿Cuál de las tres vamos a tomar? La primera. Acuérdese que estamos viendo por la derecha de 0. ¿Cómo tiene que decir? ¿Mayor que 0 o menor que 0? Ah, pues mayor. Muy bien. Entonces, ¿dónde dice en la condición mayor que 0? En la última función. Ahí vamos a sustituir entonces. Menos 2x más a. Método de sustitución. Ay, perdón, más 1 le puse. Más a. Decir, sustituimos menos 2 por 0 más a. 2 por 0 es 0, eso nos da solamente a. Ese es el valor del límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Ahora vamos por la izquierda. ¿A dónde vamos a sustituir? Me perdí ahí en de ese, del 0. Cuando hace por la derecha de 0, tomamos esa, ¿verdad? Porque dice mayor que 0. Y solo sustituimos. En vez de x ponemos 0. Menos 2 por 0 es 0, más a, eso es a. Ya no sería menos 1. No, ahora estamos en el punto x igual 0. En el otro, en la última función. ¿Cómo?
La última función, X Elegí mayor que 0. exactamente. Por eso elegimos la última, porque es por la derecha de 0 y ahí es donde dice x mayor que 0. Ahora por la izquierda, entonces, ¿a quién tomaríamos? ¿Dónde dice x menor que 0? La segunda. La segunda función. Entonces, excelente. Entonces vamos a poner x cuadrado más 2ax más 1 sobre x menos 1. Y sustituimos. Donde está la x ponemos 0. Tenemos 0 al cuadrado. Cero al cuadrado es 0. 2a por 0 es 0. 0 más 0 es 0. Más 1 es 1. Y 0 menos 1 es menos 1. 1 entre menos 1, menos 1. Ya encontramos el límite por la derecha y por la izquierda de 0. Para que... Sería cuando es mayor y menor, ¿verdad? Cuando x es mayor y menor, ¿verdad? Exacto. Por la derecha, que x sea mayor que 0. Y por la izquierda, que x sea menor que 0. Ahora que ya tenemos los límites laterales, ¿qué vamos a hacer para condicionar que el límite exista? Ver si son iguales. Exactamente, entonces tenemos que igualarlos, esa es la condición. ¿Ah? Los dos resultados que hemos obtenido tenemos que igualarlos, tanto por la derecha como por la izquierda. Vaya. ¿Cuál es el resultado que nos dio por la derecha? ¿Cuánto nos dio este límite? A. Muy bien. ¿Y por la izquierda cuánto nos dio? Menos 1. ¿1 positivo o negativo? Negativo. Menos 1, muy bien. Entonces ahí ya tenemos, a vale menos 1 y con esto ya encontramos el valor de a. Y aquí teníamos la ecuación 1 que habíamos dejado de el análisis que hicimos del punto anterior y solo vamos a sustituir el valor de a en esta ecuación para poder encontrar el valor de b. Vamos a poner 2 por menos 1 menos b igual a 1. 2 por menos 1 menos 2. Menos b es igual a 1, el 2 está negativo, pasa a positivo, más 2. Entonces menos b es igual a 3, pero como queremos b positivo, entonces b es igual a menos 3. Multiplicamos por menos 1 ambos lados. Y ya tenemos, este es el valor de a y este es el valor de b. Ahora tenemos que redefinir la función y cambiarlos. Es decir, volvemos a escribir la función y sustituimos. En vez de a vamos a poner, perdón, en vez de b vamos a poner menos 3 y en vez de a vamos a poner menos 1. Pero vamos a hacer el producto. Aquí más por menos da menos y el 1 pues no lo escribimos. Entonces aquí solo vamos a poner menos x. También aquí donde aparece la a vamos a poner menos 1. Y hacemos el producto. Más por menos, menos. 2 por 1, 2. Entonces es menos 2. Y aquí hacemos también el cambio de menos 1. Multiplicamos más por menos, menos. Y ponemos menos 1. Ya hemos encontrado los valores de a y b. Ya hicimos el cambio. Es decir, esto lo van a volver a escribir. Vuelven a escribir la función con los valores que han encontrado. Pero nos faltaba que la imagen no existe. Entonces tenemos que incluirla, ya sea acá, donde dice x menor que 0 o acá.
En cualquiera de las dos que la incluyamos, da lo mismo, pero tenemos que incluirla. ¿Cómo la incluimos? En vez de poner x mayor, vamos a poner x mayor o igual que 0. Entonces ahí ya está incluida la imagen. Eso quiere decir que cuando sustituyamos el valor de 0 en esta expresión, pues vamos a obtener la imagen para la función en x igual 0. Una vez que hemos hecho esto, verificamos que los valores que hemos encontrado son los correctos. ¿Cómo? Verificamos que la imagen sea aquí igual que el límite. Para eso tenemos que encontrar la imagen. Como la incluimos acá, vamos a decir que vamos a sustituir el 0 en esta parte. Entonces tenemos menos 2 por 0, 0, menos 1, eso es menos 1. Encontramos el límite. Aquí ya no vamos a poner más a, sino que vamos a poner menos 1, lo que habíamos encontrado. También acá, menos 1. Y aquí el resultado es menos 1. Y nos preguntamos, ¿los límites laterales son iguales? Eso lo vamos a volver a escribir, ¿verdad? Todo ese proceso. ¿Los límites laterales son iguales? Sí, los límites laterales son iguales. Por tanto, el límite de la función sí existe. Y el límite vale menos 1. Por último, nos hacemos la tercera pregunta. Los límites, el límite es igual que la imagen. Y si el límite es igual que la imagen, ponemos literal C. Límite es igual que f de 0. Y si la respuesta es sí, entonces decimos la función es continua en el punto x igual 0. Esa sería nuestra conclusión. Como el límite es igual que la imagen, la función es continua en el punto x igual 0. Hacemos lo mismo para el punto x igual menos 1. Encontramos la imagen, encontramos el límite, verificamos que los límites laterales sean iguales y concluimos que el límite es igual que la imagen, por tanto la función es continua en el punto x igual menos 1. Y con eso terminaríamos el ejercicio, ¿verdad? ¿Sí? ¿Preguntas? Sí, en lo último, como voy más o menos realizando el ejercicio, pero sí, para entender un poco. Buenas No. noches, licenciada. Buenas noches, Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Ay, un poco mal y mi mamá estaba enferma, me tocó hacer cena y por eso no me pude conectar temprano. Pero solo ahí luego voy a ver lo que me perdí. Solo al final dijo, como el límite es igual a la imagen, por lo tanto la función es continua en x igual a menos 1. Así dijo. Ay, perdón, no me acuerdo si así dije, pero es x igual 0. Ese es el punto que estamos analizando. Es el 0. Es el 0 entonces. Ok, sí. Solo eso no me quedó claro. Ok, sí. Eduardo me decía. No, que quizás siguiera explicando los otros ejercicios. Va. Ajá, más o menos. Va, está bien. Entonces, vamos a ver, el siguiente ejercicio tiene que ver con el teorema del valor intermedio y con el teorema de Bolzano. Entonces, vamos a hacer un ejemplo donde vamos a aplicar el teorema del valor intermedio, pero para eso tenemos que entender qué es el teorema del valor intermedio.
Vaya, este es el teorema del valor intermedio. Nos dice que si una función f es continua en un intervalo cerrado, les voy a hacer una gráfica para que puedan comprenderlo mejor. Vamos a ir describiendo cada una de las partes de este teorema. Tenemos la gráfica de una función. Y dice que la función es continua en un intervalo. Eso quiere decir no hay saltos, no hay cortes. Las funciones que son continuas son aquellas que podemos dibujarlas sin alzar la mano. Entonces aquí podemos ver la función es continua, pero para cierto intervalo cerrado. Y nos dice que el intervalo va desde x igual a A, acá, desde A hasta B. Vaya, entonces la función no presenta discontinuidades en este intervalo desde A hasta B. Y nos dice que la imagen de f de A es distinta a la imagen a f de B, son distintas. ¿Quién sería la imagen aquí en A? Pues la imagen estaría acá. Este sería f de A. Y la imagen para B estaría acá. Ahí tenemos a f de A y a f de B. ¿Son distintas? Sí, ¿verdad? Una está abajo y otra está más arriba. Entonces, las imágenes son distintas. Eso quiere decir esta condición. Dice, entonces, para cada valor k entre f de A y f de B, para cualquier punto en la función, en este intervalo, aquí hay un valor k. Vamos a hacerlo por acá. Y dice que este valor k está entre estas dos imágenes. Entonces, para cualquier punto entre estas dos imágenes, que en este caso hemos dicho que este punto se llama K, dice que existe un valor C entre A y B, es decir, existe un valor que está en este intervalo y que se llama C, y que al evaluar este punto f de C en la función, el resultado es K. Eso es lo que quiere decir el teorema. Que si nosotros evaluamos C en la función, el resultado va a ser K, si K está entre las imágenes de A y B. ¿Para qué nos sirve este teorema? Nos sirve para identificar raíces en polinomios. Por ejemplo, si nos dice, como en el ejercicio de tu tarea, dado la siguiente función, verifique que existen raíces o soluciones en un intervalo específico. Entonces, este teorema y también el teorema de Bolzano nos ayuda a eso. Vamos a usar este teorema y les voy a indicar algunos pasos que pueden hacer para poder encontrar las raíces. Les planteo primero un ejercicio. No sé si me comprendieron bien este teorema o hay preguntas antes de empezar con el ejemplo. No, está bien. Bien, excelente. ¿Y usted, Silvia? Pues
también, algo sí. complicado, Liz, pero sí agarré la idea. Muy bien. Ya van a ver que con el ejemplo se va a esclarecer. Vaya, dice probar que la ecuación, nos dan una ecuación, tiene una raíz o una solución en el intervalo 1,3. Primer paso, ¿qué nos decía el teorema? El teorema nos decía que la función debe ser continua en el intervalo cerrado. Entonces, el paso 1 que nosotros tenemos que hacer es verificar, si no nos lo dice el enunciado, en este caso no nos lo dice, tenemos que verificar que sea continua en ese intervalo. (1,3). Paso 2. Nos dice que f de A tiene que ser distinto de f de B, lo cual nos da la idea que tenemos que encontrar a f de A y f de B. En nuestro caso, como el intervalo es 1,3, entonces f de A sería f de 1 y f de B sería f de 3. Antes teníamos A, B, hoy tenemos 1,3. Entonces vamos a encontrar a f de 1 y vamos a encontrar f de 3. Para verificar que la raíz esté o que la solución esté en este intervalo, también tiene que cumplir que el producto de ambos sea negativo. ¿Por qué? Porque tienen que tener signo contrario, tienen que tener distinto signo. Con eso vamos a estar condicionando que sí, la raíz está en ese intervalo, es decir, f de 1 por f de 3 tiene que ser menor que 0. Vamos a verificar estos solo viendo los resultados que nos den al encontrar estas imágenes, ¿verdad? Y por último, si esto se cumple, entonces vamos a concluir que sí, en efecto, existe un valor de C tal que se cumple que al evaluar ese valor C que no conocemos, en la función la imagen da 0. Con lo que estamos condicionando que sí existe una raíz en este intervalo 1,3. Vamos a hacer los pasos y luego se los voy a enseñar de forma gráfica para que puedan comprender estos pasos. Primero dice, paso 1, verificar que tenemos una función continua. Entonces la ecuación la vamos a escribir en forma de función. F de x, x al cubo menos 2x cuadrado más x menos 2. Para verificar que una función sea continua en un intervalo cerrado, tenemos que hacer dos pasos. El primer paso es verificar que sea continua en el intervalo abierto 1,3. Y para esto solo vemos el dominio de la función. Y el segundo paso tenemos que encontrar los límites. Tenemos que encontrar el límite
cuando X tiende a el valor de A, que en este caso es 1, por la derecha, y este límite por la derecha tiene que ser igual a la imagen en f de 1. Y también tenemos que encontrar el límite cuando X tiende a B, que en este caso vale 3, por la izquierda, y este límite tiene que ser igual a la imagen f de 3. Si estas dos condiciones se cumplen, entonces podemos decir que sí, la función es continua en el intervalo cerrado 1,3. Primero, verificamos que sea continua en el intervalo abierto. Vamos a poner las dos condiciones acá. Para eso dijimos, solo nos fijamos en el dominio de la función. ¿Cuál es el dominio de esta función? El dominio, ¿qué valores puede tomar X? Es una función polinómica. ¿Hay alguna restricción para el valor que puede tomar X o puede tomar todos los reales? Naturales. O los reales. Todos los reales. Entonces el dominio son todos los reales. Nos preguntamos, ¿está el intervalo 1,3 incluido en el dominio? Sí, sí está. Entonces la función es continua en el intervalo abierto 1,3. Porque el intervalo pertenece al dominio. Si el intervalo o parte del intervalo no estuviera en el dominio de la función, entonces la función no es continua en el intervalo abierto. Pero solo con esa pregunta ya podemos saber. ¿El intervalo abierto pertenece o está incluido en el dominio de la función? Sí, entonces decimos la función es continua en el intervalo abierto 1,3. Segundo paso, tenemos que encontrar el límite por la derecha de la función, límite por la derecha de 1 y el límite por la izquierda de 3. Verificar que sean igual que sus respectivas imágenes para decir que la función es continua en el intervalo cerrado. Entonces vamos primero con el límite por la derecha. Por la derecha de 1, pues esta es la función que estamos analizando. Como no es una función a trozos, esta es la única que vamos a estar usando, tanto para 1 como para 3. Sustituimos, en vez de X, pues vamos a poner 1. Y recuerden, es muy importante que, como estamos analizando continuidad en un intervalo cerrado, que le pongan por la derecha de 1. En su caso será el valor que tienen de primero en el intervalo. Y que no se olviden ponerle por la izquierda, porque son límites laterales los que estamos encontrando, ¿verdad? No solo van a poner el valor de su intervalo, sino que para el primero es por la derecha y para el segundo es por la izquierda. Sustituimos 1 al cubo es 1, 1 al cuadrado es 1, por 2 es menos 2, 1 menos 2 es menos 1, más 1 es 0, menos 2, solo nos queda menos 2. Ese es el límite por la derecha de 1. Ahora vamos a encontrar la imagen. Lick, ¿puedes repetir eso que me confundí? ¿El qué? ¿Qué parte? Donde eliminó todo lo demás. ¿Qué hizo? Puso la misma función 2 veces. Sí, solo sustituí el valor de 1 en la X y realicé las operaciones. 1 al cubo
y ya solo nos dio, todo esto se hizo 0 y solo nos quedó el menos 2. Ahora vamos. El 3, ¿verdad? Vamos a encontrar la imagen. Primero vamos a encontrar la imagen en f de menos 1. Eso quiere decir que, perdón, en f de 1 vamos a sustituir el 1 en la función que estamos analizando. 1 al cubo menos 2 por 1 al cuadrado más 1 menos 2. De nuevo, 1 al cubo es 1, 1 al cuadrado es 1 por 2 menos 2. 1 menos 2 menos 1 más 1 es 0 y nos da menos 2. Ahora nos preguntamos, ¿el límite por la derecha de 1 es igual que la imagen en 1? Ese es el límite por la derecha, esa es la imagen en 1. Sí, ¿verdad? Sí. Como esto se cumple, vemos que esta primera condición ya se cumple. Ahora vamos a hacer lo mismo con esta otra condición, con 3. Entonces ahora es el límite por la izquierda de 3. Hacemos lo mismo, solo sustituimos. En vez de x vamos a poner 3. Tenemos 3 al cubo, 3 al cuadrado más 3. Y también aquí vamos a encontrar a f de 3, sustituimos 3 al cubo menos 2 por 3 al cuadrado más 3. Tenemos 3 al cubo, 3 por 3, 9, por 3, 27. 3 al cuadrado, 3 por 3, 9, por 2, 18. Tenemos 27 positivo menos 18 es 9. Positivo 9 más 3 es 12. Menos 2 nos queda 10. Entonces el límite aquí nos da 10. Y la imagen es lo mismo, ¿verdad? 3 al cubo menos 2 por 3 al cuadrado más 3 menos 2 también nos va a dar 10. Porque es exactamente el mismo cálculo. Nos preguntamos, ¿es el límite igual que la imagen? Sí. Por tanto, cumple con esta segunda condición que el límite por la derecha de 1 es igual que la imagen en 1 y el límite por la izquierda de 3 es igual que la imagen en 3. Por tanto, la función es continua en el intervalo cerrado 1,3 porque cumplió ser continua en el intervalo abierto y también cumplió con la segunda condición donde analizamos los límites laterales. Vamos a ponerlo aquí. Todo este proceso nos verifica que la función sí es continua. Vaya, ya verificamos el primer paso. Vamos con el segundo paso. ¿Puedo borrar acá? Sí. Excelente. Sí, segundo paso, dice que tenemos que encontrar la imagen en 1 y la imagen en 3. Pero eso ya los encontramos porque lo necesitábamos para el primer paso. Así que solo le vamos a escribir. La imagen en 1 nos dio menos 2 y la imagen en 3 nos dio 10. Entonces solo le vamos a escribir los valores que nos resultaron. Siguiente paso. El producto de estas imágenes tiene que ser menor que 0. En nuestro caso dice f de 1 multiplicado por f de 3. ¿Cuánto nos da? F de 1 nos dio menos 2. Y f de 3 nos dio 10. Menos 2 por 10 es menos 20. ¿20 es menor que 0? Sí. Entonces vamos a escribir igual menos 20. Como es menor que 0, se verifica que se cumple este paso.
Último paso, concluir. Por tanto, valor C, ¿a dónde pertenece este valor C? Pertenece al intervalo cerrado al intervalo abierto 1,3. Existe un valor C que pertenece a ese intervalo tal que al evaluar ese valor C en la función, la imagen da 0. Y con esa conclusión terminamos nuestro ejercicio. Entonces, se fijan, es de llevar a cabo estos pasos. Pero como les dije que se los voy a enseñar de forma gráfica para que puedan comprender de qué estamos hablando. Porque así quizás puede ser un poquito difícil visualizarlo. Vamos a graficar la función, la misma, y vamos a especificar el intervalo. La función es f de x igual x al cubo menos 2x cuadrado más x menos 2. Y el intervalo, le voy a hacer rectas para que ustedes lo puedan ver, era de 1 hasta 3. Vaya, ese es el intervalo. Lo vamos a dejar así punteado porque nada más queremos identificarlo, ¿verdad? ¿Qué nos dice el teorema? El teorema nos dice que las imágenes tienen que ser distintas y lo que verificamos era, bueno, que la función era continua. Nosotros en la gráfica podemos ver exactamente que la función es continua. ¿Desde qué punto? Desde este punto hasta 3, que está acá. Hasta ahí. La función es continua en ese intervalo, ¿sí? ¿Pueden ver que sí? Ahí está, ahí se ve mejor. Desde este, que vale 1, aquí está, hasta este, que vale 3, no hay ningún corte, ningún salto. Eso fue lo que verificamos, encontrando el dominio y encontrando el límite por la derecha, aquí por la derecha, y el límite por la izquierda de 3. Y por la derecha de 1 y verificando que el límite era igual que la imagen. Ese fue el primer paso que hicimos para verificar la continuidad. En la gráfica la podemos ver. El segundo paso que hicimos fue encontrar las imágenes. Entonces, las imágenes que encontramos para x igual 1 fue aquí, menos 2. Y para x igual 3 fue 10. Entonces, encontramos estas dos imágenes. ¿Qué nos está condicionando? El hecho de que una imagen sea negativa y que la otra imagen sea positiva. Lo que nos está condicionando es que el 0, el valor de 0, está entre esas dos imágenes. Y cuando corta a 0, aquí, esa es la raíz o esa es la solución de la ecuación. Lo único que este teorema nos dice es que hay una raíz. Si cumple con estos pasos, hay una solución. En este caso, no nos dice cuál es la solución, solo nos dice que existe. En este caso, la solución o el valor que es solución a esta ecuación es este punto, x igual 2, que es el punto que corta al eje x. Si nosotros sustituimos x igual 2 en nuestra función, le vamos a decir f de 2, nos dice que f de 2 vale 0. Es decir, ese es el valor que hace 0 nuestra ecuación. Pero ¿cómo estábamos nosotros seguros que había una raíz, que había una solución? Porque una imagen era negativa y la otra era positiva. Entonces no había más que ese valor de 0 estuviera entre esas dos imágenes.
Y por tanto, si 0 estaba entre las dos imágenes, entonces iba a haber un valor de C, que en este caso es 2, que hacía 0 a la ecuación. Eso es lo único que nos dice el teorema. No nos ayuda a encontrar la solución de la ecuación, pero sí nos ayuda a saber si hay una solución en ese intervalo específico. No sé si me comprendieron mejor ahora lo que hicimos. Sí, la verdad que desde que resolvimos el ejercicio no se me hizo tan difícil. Excelente, entonces. El teorema de Bolzano es muy similar a este. El siguiente ejercicio dice vamos a aplicar el teorema de Bolzano. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Bueno, les voy a decir cuál es el teorema de Bolzano y luego vemos un ejemplo. Vaya, este es el teorema de Bolzano. Dice, sea f una función continua en el intervalo cerrado a, b. Lo vamos a ver con el ejemplo anterior para irlo entendiendo. Entonces, tenemos un intervalo cerrado que es de 1 a 3 y tenemos la función continua. Aquí vemos que esta función es continua. Entonces nos dice, si tenemos una función en un intervalo cerrado y se cumple que f de a es mayor que 0, es decir, que es positivo, y que f de b es negativo, o viceversa, que f de a sea negativo y f de b sea positivo, cualquiera de los dos casos que se cumpla. En nuestro caso tenemos que f de a es negativo y que f de b es positivo. Entonces dice, si es continuo en el intervalo y se cumple que una imagen es positiva y la otra imagen es negativa, como en este caso, entonces existe un C, un valor C en X, ¿verdad? Que pertenece al intervalo abierto A, B. Aquí está, es este valor, vale 2 y pertenece a este intervalo de 1 a 3, pero sin incluir los extremos. En el intervalo abierto, ahí está, que cumple que al evaluarlo en la función, el resultado o la imagen nos da 0. Sí, es cierto. Si nosotros evaluamos 2 en esta función, la imagen nos da 0, ¿verdad? Aquí, en x igual 2, la imagen es 0.